A continuación, Generación Animal. Hola a todos, bienvenidos a Generación Animal, aquí los viernes de 12 a 1 en Radio Online Colombia, el programa donde hablamos de los animales que valen la pena, que no destruyen. Un viernes hermoso, con un poquito de sol, no tan frío como ha estado siendo estos días que han sido terriblemente fríos, pero bueno, siempre con un sol que brilla dentro de uno bien hermoso. Bienvenidos a todos. Hoy la mesa de trabajo está hermosa, tenemos una invitada muy especial, vamos a hablar de temas muy especiales. Entonces, hola Cata. Hola Cris, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Que adoptaste perro? Muy bien, adopté perro y estaba buscándolo, traerlo para mostrárselo, pero está por allá jugando. Ay, qué bonito, qué rico, Cata. ¿Qué hubo, Julián? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Disfrutando, como dices, el solecito que se asomó hoy. Qué bueno. Sí. Juan Pablo, ¿se logró conectar o no está? No ha logrado todavía. Hoy tenemos una invitada súper especial a quien quiero saludar con mucho cariño, porque además la conozco, es una persona fantástica. Y ella es Ángela Moncaliano, es bióloga, tiene una maestría en ciencias ambientales y doctora en ecotoxicología, que ahorita nos va a decir qué es, y es profesora de mi alma mater, de la Universidad Javeriana, ama los animales, obviamente, y es apasionada por los cuarzos y los aceites esenciales. Ángela, bienvenida. Hola Cristina, gracias, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Hola Cata. Ay, qué rico tenerte aquí. Bueno, hoy vamos a abrir el programa con una noticia que a mí me dejó un poco preocupada porque es muy rara, es muy rara. Imagínense que en Botsuana, África, hubo una muerte masiva de elefantes. Se murieron más de 350, dicen que la cuenta puede ser mayor. Dicen que los vieron cerca a los charcos o a donde toman agua dando vueltas y pensaban que eran algo neurológico, pero resulta que los elefantes se murieron, entonces no saben si fue por envenenamiento de los cazadores furtivos, porque ellos hacen eso, pero dicen que los depredadores, pues los carroñeros, no se han muerto de la manera que generalmente lo hacen. Y la otra es que haya una bacteria, una enfermedad. Entonces están exigiendo los conservacionistas que el gobierno investigue qué es lo que pasa, pero obviamente con toda esta pandemia del COVID-19 está un poco demorado, pero es importante saber qué es lo que pasa. En Botsuana es terrible que esto haya pasado porque del 10 al 12% de su PIB del país depende del turismo y de que las personas vayan a ver estos elefantes. Y ellos tienen 10% de la población mundial de elefantes. Y esto pasó en el delta de Okavango. Y resulta que el delta de Okavango es uno de los lugares turísticos más grandes porque se reúnen todos los animales ahí. Ustedes no se imaginan la cantidad de animales que se reúnen ahí a tomar agua en la época que hay agüita o cuando hay sequía, ellos se reúnen ahí. Es el refugio para elefantes, hipopótamos, cocodrilos, tigres, leones, gacelas, de todo. Ellos van allá a tomar su agüita. Y resulta que no es la primera vez que ha habido una muerte masiva porque, si no estoy mal, en marzo también hubo una. No murieron tantos, murieron 169 elefantes, y esto es gravísimo, 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 gravísimo. Entonces, qué tristeza empezar el día con una noticia de estas, pero es un misterio. Juan Pablo, bienvenido. Gracias, había tenido unos problemas con la conexión, con lo que vivo casi en la selva, pero todo está muy bien ya. Ah, bueno, miren, ahí estaban mostrando los elefantes. Para mí es uno de los animales más nobles y más bellos que hay. Ellos se acuerdan de las personas que les han hecho bien, se acuerdan de las personas que les han hecho mal, tienen una organización social bellísima, ellos lloran, son muy buenas madres, las matriarcas, digamos, las elefantas mayores, que son las que llevan
la manada, si se puede llamar así, son espectaculares, ¿no? Entonces es muy triste esta noticia. Pero bueno, no todo en la vida es triste y hoy vamos a hablar de cosas muy chéveres. Primero, Angelita, explícanos qué es ecotoxicología, por favor. Hola, Cris. Bueno, la ecotoxicología es una ciencia que se dedica a estudiar los efectos de los contaminantes en los ecosistemas y en las plantas y en los animales que encontramos en esos ecosistemas. Y cuando hablamos de contaminantes, hablamos principalmente de todo aquello derivado de la actividad humana, por ejemplo, metales pesados, plaguicidas, derivados del petróleo, plásticos, microplásticos. Entonces, como todas estas sustancias químicas, la gran mayoría que están en el ambiente, tienen un efecto sobre los animales, sobre las plantas y sobre la salud de los ecosistemas terrestres, acuáticos, marinos en general. Mejor dicho, tú vives ocupada porque el ser humano es muy tóxico, Dios mío. Con la naturaleza es terrible, o sea, y ahorita con esto del COVID-19 se están encontrando tapabocas y guantes por todos lados botados en los ríos, en el mar, y es gravísimo, ¿no? Sí, porque muchas personas decían, uy, con la pandemia y el confinamiento de las poblaciones humanas, el planeta va a tener un respiro. Pero realmente el post-COVID nos va a enfrentar a una situación de contaminación bastante importante, precisamente por el mal manejo de estos utensilios que para ahora son protección de nosotros, los tapabocas, los guantes, pero que no han sido manejados adecuadamente y muchos de ellos terminan en los ríos y por supuesto en el océano. Entonces no hay que ver tan a la ligera los efectos del tema del COVID a nivel ambiental porque van a ser bastante complejos realmente. Sí, qué susto eso. Pero bueno, pasemos a algo más bonito. Uno trata de buscar cosas hermosas en la naturaleza para contarles a todos y resulta que uno se encuentra con una serie de situaciones que son muy tristes y los que somos amantes de la naturaleza, de los animales y todo esto para nosotros son preocupaciones muy grandes o tenemos una conciencia mayor con respecto a esto, pues imagínate, para nosotros es terrible. Pero hoy vamos a hablar de un ser pequeño e importante. Cata me hablaba todo el tiempo de ellos, ¿cierto, Katica? Sí, yo los amo. ¿Cierto? Zumban por ahí a veces, ¿no? Yo no sé, Julián, ¿tú has podido hablar con estos seres alguna vez? ¿Sí? Sí, así es. ¿Y qué dicen, Juli? Recuerdo, pues, con mucha viveza, la sensación que ellas tienen de pertenecer al grupo, de pertenecer a su familia, de trabajar en equipo, como en pro del bienestar común. Si me explico, es como si todo lo que ellas hicieran fuera dirigido hacia el bienestar común y no hacia el individual. Sí, es increíble cómo perciben el polen. Claro, eso es un tesoro, imagínate, eso debe ser como para el ser humano los brillantes y todo. Es que estos seres chiquiticos son muy importantes. No vamos a decir qué son todavía porque ahorita Ángela nos va a contar todo eso. Juan, ¿tú has tenido problemas con estos seres alguna vez con algún perrito de los que tienes por ahí? ¿Alguna vez has tenido algún problema? No vamos a mencionar cuál es todavía. ¿Estás por ahí, Juan? Sí, pero no, realmente no he tenido sino más que agradecimientos en vez de problemas. Ay, mira qué bonito. Pues mira que uno piensa que estos seres, y Ángela me va corrigiendo, son todos iguales y resulta que hay una clasificación impresionante. Les voy a leer la clasificación taxonómica. ¿Me corrige la pronunciación, Ángela, porfis? Sí, señora. Son del reino Metazoa, del filum Artrópoda, clase Insecta, orden Hymenoptera, superfamilia Apioidea, familia Apidae, subfamilia Apinae, tribu Apini, género Apis, especie mielífera. Correcto. ¿De qué vamos a hablar hoy? De las abejas. Las abejas, muy bien. Pero antes de que empecemos a hablar, ellas son muy interesantes porque tienen un orden social muy bonito, son
son muy de trabajar en grupo, son importantes para nuestra vida porque ellas polinizan, ellas nos dan miel, nos dan la cera que ellas producen, la famosa jalea real que pertenece única, exclusivamente a la reina. Pero yo no sabía que dentro de estas... Dime. Yo no sabía que dentro de estas, la única que comía jalea real y era alimentada con jalea real es la reina y las larvas durante 3 días, y después solamente las que van a elegir para reemplazar a la reina, porque la reina puede durar 6 años, de 3 a 6 años, a menos pues que estén en un lugar donde producen miel, y ahí sí ellos hacen las cosas que sacan la reina o la sacan después de 2 años para hacer más panales, ¿no? Hay unas que son solitarias, hay abejas que son solitarias, ellas no tienen la reina ni nada, andan por ahí solitas. Hay abejas que no tienen aguijón, por ejemplo, hay abejas de miel que tienen un comportamiento social muy complejo. Hay abejorros, que me encantó el nombre científico, el Bombus terrestres. Y los panales de ellas son de 50 a 200, son divinas. La famosa abeja africanizada, que realmente es la mal llamada abeja asesina, que fue creación de un señor, que fue un híbrido entre una abeja mielífera y una abeja africana. Dime. Fue un experimento de Warwick Esteban Kerr. En América del Sur son muy agresivas, son defensivas. Las creo que, si no estoy mal, tal vez fue en la parte de sur de Sudamérica y se extendieron hasta Norteamérica, porque viajan mucho y son súper defensivas y agresivas. Están las abejas solitarias y comunales, la abeja carpintera del este, la cortadora de hojas de alfalfa, el albañil del huerto, abeja cara de cuerno, y estas son solitarias, la hembra es fértil y construyen su nido solas y no producen ni cera ni miel. Y hay abejas parásitas que las hembras no tienen estructuras para recoger el polen, entonces van y depositan sus huevitos y sus larvas en las panales de otras abejas. Estos larvas se comen el polen de las abejas, atacan y bueno, pueden acabar con la reina y con todo, o si no, las dejan crecer ahí, se alimentan de las demás y bueno, son impresionantes. Ahí, mira, busqué y esto es impresionante la cantidad de clasificaciones que hay, ¿no? Ahí, mira, melífera, laboriosa, que es asiática, dorsata, que es asiática, serana, Koschevnikovi, nolvenses, nigrocinta, adrenimorphis, florea. Unas son gigantes, unas son más pequeñas. La mielífera, que es así, es cosmopolita y creo que es de esa la que vamos a hablar hoy. Y hay una que es Apis mellifica sahariensis, que es muy agresiva, son muy defensivas. La Mielifisa intermizza de Túnez y la fasciata abeja egipcia, mejor dicho, todas estas que vienen de África son agresivas y a la defensiva. Pero nosotros vamos a hablar de unas que están en la ciudad. ¿Cómo son esas, mi Ángela? Bueno, Cris, lo que pasa es que, bueno, muy bien lo que estaba señalando. Las abejas Apis mellifera son abejas coloniales y lo que tú decías, forman grandes colmenas. Y lo que nosotros conocemos como abeja melífera principalmente es un híbrido que se hizo de una variedad europea, que son más tranquilas y más calmadas, con una africana que producen más miel, y realmente esa fue la razón de las africanizadas, pensando en la productividad. Entonces lo que hacen es que a una reina europea le ponen un zángano africano y eso genera la africanizada. Pero realmente las abejas siempre han estado pensadas en zonas rurales, ¿sí? Pero entonces uno dice, ¿pero cómo así? Entonces, ¿por qué hablamos de abejas urbanas? Porque resulta que una de las tendencias a nivel mundial, pensando principalmente en autonomía alimentaria, es introducir prácticas del campo en las ciudades, y resulta que la apicultura ha empezado a entrar en las ciudades, y en este momento nosotros encontramos en la ciudad Apis mellifera. Primero, pues porque teníamos cercanía de posibles apiarios alrededor de la ciudad de Bogotá, pero ahora tenemos apiarios en la ciudad de Bogotá, y la Universidad Javeriana, al igual que la Universidad Nacional, tenemos nuestros apiarios, por ejemplo. No. Exactamente. Nosotros en la Universidad Javeriana, y les tengo el chico que les puede explicar después más adelante si quieren sobre nuestro apiario,
Tenemos abejas africanizadas en la universidad, producen polen, el polen lo vendemos en las cafeterías de la universidad, bueno, cuando era prepandemia, incluso la miel también. Entonces la abeja se ha convertido en un organismo muy común en las ciudades, pero no solamente tenemos abejas melíferas, tú los mencionaste, entonces tenemos abejorros, que eso lo llamamos habitualmente como abejas nativas, y son de milimétricas muy pequeñas, que uno diría, eso realmente es una abeja, a las más grandes, que son los bombus que tú señalas, que son esos abejorros, así como el que está ahí amarillo con negro, que son mucho más grandes, que son solitarios. Entonces digamos que tenemos una gran variedad de estos organismos, y todos, absolutamente todos, con una importancia a nivel mundial grandísima, porque son los principales polinizadores de la gran mayoría de las especies vegetales. Entonces, por eso es que en las abejas pues son tan comunes en las ciudades ahora. De hecho, tú vas y miras, por ejemplo, las apuestas de Japón. En Japón ya hay unas apuestas de de pequeñas panales que puedes tener en los apartamentos, inclusive es con tus abejas produciendo miel. Realmente es algo, una tendencia muy común ahora. Pero eso es dañino para los animales. Señora. ¿Cata? No, que si esa miel se puede comer, o sea, la miel de todas las abejas se puede comer, o solo hay unas ciertas abejas que producen miel comestible, por así decirlo. Pues realmente hay algunas especies que son las que son comerciales. Entonces la más comercial es la apis, la melífera, la que le decimos la abeja mielera. Pero por ejemplo, Cristina mencionó unas que son más de tierra caliente, que son las abejas sin aguijón, que se llaman angelitas, y también producen miel. Pero entonces están pues ya en una zona mucho más cálida. Pero por ejemplo las que son no son gregarias, no son en colonias, sino son más pequeñas, la cantidad que producen es mínima. Entonces por eso no se comercializan esas mieles. Pero digamos que todas ellas tienen estos mismos productos porque hacen parte, o sea, la miel no está pensada para que los osos y los humanos nos la comamos, sino hace parte de las sustancias que ellas mismas necesitan, que nosotros hemos aprendido a utilizar y aprovecharlas para nuestro beneficio. Entonces sí, las producen, pero realmente a nivel industrial la más es la melífera, que es la apis, que es la típica amarillita con negro que vemos en todos los jardines. Que nos pica. Y pica, y sí. pica, y además tiene un uso adicional, porque ahora, por ejemplo, hay también la gente la utiliza mucho para el tema de problemas de articulaciones, no sé si lo han visto, que sí. Es una práctica de utilizar el veneno de las abejas para la artritis y todo ese tipo de enfermedades. Entonces también tiene otros usos interesantes. Wow. Sí, Juan Pablo tenía por ahí una pregunta. Sí, pues realmente. Saquémosle provecho a Ángela con todo ese conocimiento. Una historia y está relacionada con los indígenas. Yo he compartido 7 años de mi vida realizando algún trabajo con una comunidad huitoto, y ellos utilizan la miel utilizan los productos de las abejas realmente para algunos aspectos relacionados con la salud. Para ellos también es como algo análogo al antibiótico. Entonces quiero saber qué piensas de eso desde un punto de vista más científico. Y ellos también utilizan, aparte de eso, el panal donde viven y todo el asunto, donde ponen la miel, ¿sí? Eso también lo utilizan para otras labores. Entonces quiero saber pues cuál es tu opinión al respecto, que me parece muy interesante. No, de hecho la miel no solamente en las comunidades indígenas nuestras, sino a nivel mundial, porque resulta que la miel tiene la estructura de la miel es bactericida y antifungicida, que eso es algo de las ventajas que tiene la miel sobre el panal. O sea, nuevamente, ellas tienen unos usos especiales porque digamos que por las temperaturas y los lugares en los que están los panales es muy común que puedan caer bacterias o puedan caer hongos. Entonces la miel tiene esas propiedades. Entonces, claro, es muy común encontrar prácticas tradicionales, ancestrales del uso de miel en heridas, en cortadas, en tratamiento de piel, por esa función bactericida y antifungicida. Entonces es una de las grandes oportunidades de estos organismos que nos dan ese tipo de elementos que tienen altos beneficios para nosotros. A mí me parece muy bien. De hecho, no solamente el tema, por ejemplo, de
del efecto bactericida que puede tener, sino también alimenticio. La miel tiene una gran cantidad de propiedades en términos de azúcares, de oligoelementos que también son muy buenos para nuestra nutrición. Con las personas pues las diabéticas claramente no podrían por el alto contenido glicémico de la miel, pero por ejemplo el polen también. Entonces a mí me parece que el uso tradicional siempre lo he respetado muchísimo y nosotros hemos perdido mucho de ese conocimiento por la modernidad, pero todavía hay comunidades que siguen utilizando la miel para estas funciones. Entonces a mí me parece supremamente válido y hay muchos estudios que soportan estas acciones tanto antifungicidas como antibacterianas de la miel, por ejemplo. Entonces sí, me parece muy bien. Súper, súper, me parece muy chévere y complementario lo que me dices y me alegra muchísimo, ¿sí? También quiero que me saques de una duda que yo creo que es la misma duda que tienen mis papás y mis tías y mis abuelas, así es, ¿cómo hacer para reconocer cuál es la miel pura y cuál es la miel chiviada? Bueno, eso es muy chévere. De hecho, uno encuentra en YouTube, si ustedes miran, hay videos que de personas que dicen, mire, si la miel se comporta de esta manera, es una miel buena, y si no, no. Pero realmente es complejo. Realmente a nivel químico tocaría entrar a mirar. Lo que hacen las personas que hacen mala miel es hacer jarabes de azúcar, ¿sí? Entonces lo que hacen es que lo llevan a un punto como de caramelo y te lo venden como miel, y es muy común. O utilizan mieles diluidas, por ejemplo. Entonces eso es un problema muy serio que el gremio, por ejemplo, de apicultores tiene presente y que todavía le pide al gobierno acciones al respecto, porque es muy común. Tienen sus marcas identificadas, claramente ellos ya saben quiénes son los que adulteran las mieles y cuáles son las marcas buenas, pero realmente para poder llegar a eso se requieren un análisis de laboratorio específico. Pero pues igual hay algunos que creen que si la miel se mueve más pausadamente, si le echas agua y tiene una forma específica, lo que queda de residuo, esto es una miel buena, y pues algunas de esas prácticas tradicionales pues sirven, pero realmente es a nivel de laboratorio. Y chévere que pongas el tema, porque realmente uno no creería, pero sí, hay mieles adulteradas en el comercio, y es gravísimo porque tú estás pensando que consumes miel, pero realmente es un jarabe de azúcar con un contenido glicémico más alto, y para personas con problemas de azúcar eso es algo muy serio. Mira qué duro. Ay, por ahí hay alguien que tiene una pregunta. Yo. ¿Es normal que la miel se cristalice? Sí, O sea, es cuando normal. uno la compra y luego... Ok. Sí, eso es normal. Eso no quiere decir que la calidad de la miel sea mala, sino es por el tema de las temperaturas. Entonces, por ejemplo, aquí en Bogotá nos pasa mucho, sí, entonces eso es por el tema de la temperatura. Pero Cata, cuando te pase eso, la metes al baño de María otra vez y vuelve y recupera su textura y la puedes seguir usando. De hecho, por ejemplo, en Francia hay una miel que es batida. Cuando se te pase eso de la miel que está cristalizándose, tú puedes batirla con una batidora y te queda así súper oxigenada, y la puedes usar como una mantequilla, ¿sí? Entonces luego la puedes usar. En Francia es muy común encontrar esa miel batida. Entonces, pero sí, eso es parte del proceso natural de la miel. Entonces, mira qué chévere eso. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué es el famoso propóleo? ¿De dónde viene? Bueno, el propóleo también es otro de los productos que tienen las abejas. En el caso del propóleo, el propóleo se diferencia de la miel porque para el propóleo los contenidos de antibacteriales y antihongos es mayor, pero entonces es producido de una manera muy similar a la miel, pero en cantidades mucho más pequeñas. Entonces el propóleo, cuando uno lo saca de las colmenas, solamente pues, se saca en ciertos momentos. Digamos que pues, la miel se produce mayoritariamente que el propóleo, pero los efectos o las propiedades más bien que tiene el propóleo son mucho más, digámoslo, es más enriquecido, es mucho más poderoso en el sentido de que tiene unos efectos en la salud mucho más relevantes, y ayuda principalmente, pues la principal uso que se le hace al propóleo, digamos, que es en temas respiratorios,
porque por lo mismo, porque tiene pues una característica antibacteriana, antifúngica, que pues nos ayuda a dar solución a ciertos pues, padecimientos que tenemos. Pero se produce muy similar a la miel. Realmente, ¿cuál es la vía así claramente de diferenciación? No la tengo muy clara, pero es parte pues del proceso. Por lo general, cuando uno extrae los productos de una colmena, pues saca la miel por un lado, el propóleo por el otro y el polen por otro lado. Entonces, como que saca uno varios productos. La jalea real sí es más compleja. La jalea real, tú lo mencionaste, pues es especial para las reinas. Entonces, digamos que la producción es mucho menor, por eso es más costosa. Y solamente hay en ciertos momentos del año. Esa es otra cosa importante, no producen todo el tiempo. Hay que tener claro cuáles son los periodos de producción de miel, de propóleo, de jalea para poder extraerlos. Entonces hay que tener claro eso. Súper delicado. Juli por ahí estaba diciendo yo quiero. Ángela, ahorita que hablabas de la llegada de la apicultura a las ciudades, nos cuentas qué se necesita, digamos, para uno tener su panal de abejas en la casa. Uno cómo los alimenta, qué tanto espacio se necesita. Yo no lo tendría en la casa, porque pues tampoco tengas una casa. Pero digamos que en términos de espacio, hoy en día los módulos que por ejemplo lo que tenemos en la universidad, digamos que en términos de espacio no es tanto lo que ocupan. Realmente ahí lo más importante es que las condiciones del ambiente en el que estén sean adecuadas en términos de luminosidad, de humedad, porque claro, ellas manejan unas temperaturas, es increíble, pero si pudieras meter la mano dentro del panal, dentro de la colmena, ahí la temperatura es mucho mayor, mucho más alta que afuera, porque ellas mantienen unas temperaturas constantes. Entonces garantizar que haya una temperatura adecuada alrededor. La humedad no puede ser muy alta porque si no están muy propensas a que les den hongos, por ejemplo, o que entren otro tipo de parásitos, la luminosidad. Entonces digamos que en términos de espacio hay que tener como unas características, pero realmente lo más importante son las ofertas florales. ¿Qué es la oferta floral? Pues de lo que ellas se alimentan. Si tú no tienes, ellas pueden llegar a volar en unos radios de 3 hasta 5 kilómetros, por ejemplo, buscando alimento, buscando el polen, sus flores favoritas. Pero eso es lo que más determina el éxito de un panal o de una colmena, que realmente hay una oferta suficiente de alimento para que ellas puedan mantener sus números y mantener su producción. Entonces ahí está el truco de qué plantas deberíamos tener y qué tan cercanas pueden estar. Por ejemplo, te cuento algo, en las de la Javeriana les encanta los eucaliptales que tenemos arriba de la circunvalar. ¿Y por qué sabemos? Porque cuando hacemos galletas de polen en la universidad nos sabe a eucalipto, es increíble, se puede sentir el sabor del aceite esencial del eucalipto en la galleta. Entonces uno dice, claro, es que les encanta, por ejemplo, las flores del eucalipto. Entonces hay que también conocer un poco cuáles son esas preferencias que tienen ellas en términos de esa oferta floral, que es su alimento prácticamente. ¿Y qué otras plantas podríamos tener en casa como para que se alimenten? Ese es el tema, ¿cierto, Cris? Sí, ahí, ya vamos para allá. Primero hablemos, porque es que la gente no ha entendido la importancia de las abejas. Entonces, redondeamos la pregunta de Julián, que vamos a hablar de qué plantas podemos tener en nuestros balcones y vamos a traer una cantidad de vida que es importante para nosotros. Pero ¿qué pasa con las abejas, con toda la ecotoxicidad humana que hay? Sí. ¿Qué pasa si nos quedamos sin abejas? ¿Cómo las afecta? Bueno, es algo muy importante porque digamos que polinizadores hay muchos. ¿Qué es la polinización? La polinización es un proceso natural que varios organismos, no solamente abejas, sino otros insectos, los colibríes, por ejemplo, las polillas y las mariposas, los murciélagos hacen a nivel mundial. Divino. Entonces yo no sé si han visto la foto del murciélago lleno de polen o el colibrí lleno de polen. ¿Qué es un polinizador? Es un animal, un organismo que se encarga de fertilizar las flores de ciertas especies para que produzcan fruto. Y si hay fruto, pues hay semilla. Y la semilla es la manera como las plantas se perduran, se reproducen. Entonces, la polinización es uno de los servicios ambientales más importantes a nivel mundial y son varias las especies que lo hacen. Entre esas especies, pues están las abejas y de las abejas, la Apis mellifera, que es la que estábamos hablando,
es la que tiene un rango de más especies de plantas que poliniza. Entonces, por ejemplo, las sin aguijones polinizan algunas 5, 10, 15 que son específicas, pero la apis puede estar polinizando 200, 300 especies, ¿sí? O sea, por eso es tan importante. Entonces, si nosotros nos quedamos sin polinizadores, lo que está pasando es que entonces nos quedamos sin la producción de estas plantas, de estas especies vegetales. Por ejemplo, en algunos lugares la desaparición de polinizadores por culpa del uso de agroquímicos, como ejemplo en Costa Rica ha pasado y ha afectado incluso algunos cultivos. El cultivo de maracuyá, por ejemplo, es una de esas flores hermosas, la flor de la pasión así grande y divina, depende de un chinche específico, el cual desapareció por culpa de las fumigaciones continuas alrededor, y hoy en día cultivos como la maracuyá tienen que ser polinizados manualmente porque no tienen el polinizador. Entonces, tiene una afectación a nivel de ecosistémico, pero también, por ejemplo, en cultivos. Entonces, el polinizador es fundamental. Sin polinizadores, pues prácticamente no tendríamos alimento. No tendríamos semillas, no tendríamos fruta, no tendríamos flor. No, o sea, es un papel muy, muy importante. Por Claro, eso es un servicio ecosistémico de los más importantes. Pues la abeja es muy importante, además socialmente nos enseña muchas cosas, ¿no? La abeja es maravillosa por eso, es divino, el orden social de ellas es divino. ¿Qué es lo que pasa cuando una abeja te pica? Si te acuerdas, ¿cuál es el principio que tienen ellas que puede producirle a uno una alergia, por ejemplo? Bueno, ¿Qué tiene? ahí yo no me acuerdo muy bien el tipo del veneno, pero sí, digamos que es de esos, para algunas personas puede llegar a ser tóxico y lo que causa es un shock, ¿sí? Entonces Sí. la persona inmediatamente pues tiene las típicas características de que se le cierra la garganta, ¿sí? En el peor de los casos, pues, en el menos grave es un ardor, pero hay algunas personas que sí pueden ser alérgicas a los venenos. Los venenos por lo general son proteínas, y lo que es alérgica a esa proteína que tiene el veneno. Y entonces lo que hace es una reacción en cadena que el cuerpo inmediatamente empieza a intentar pues darle solución, porque el veneno entra, es algo externo, y en esa respuesta anti el veneno, para algunos lo que se genera pues es un efecto muy tóxico y Claro. puede causar incluso la muerte. Por eso hay personas que son alérgicas a las Les da abejas, un pues de shock lejos. anafiláctico ahí mismo, sí. Exactamente. Ujú. Y la última pregunta, antes de entrar a nuestras plantas y todo eso, a menos que Cata tenga más, a mí se me ocurre, ¿qué hace uno si, por ejemplo, que yo vivo en unos edificios, viene una abeja y decide hacer el panal ahí con su manada y con todas sus abejas y zánganos y reinas y todo, y hacen un panal que realmente puede terminar siendo en cierta manera peligroso para uno porque uno no sabe cómo comportarse alrededor de esto? ¿Qué debo hacer? Sí, es cierto. Las abejas a veces se enjambran, así se dice, que es cuando un grupo de la colmena se va y empieza a buscar un hogar. En ese caso, Cris, lo mejor es llamar a los bomberos. Digamos que los bomberos son la primera línea, ellos saben cómo manejar eso. O si no, también llama uno a recuperadores de colmenas. Nosotros en la universidad tenemos una empresa, yo si quieres después te paso los datos por si nuestros oyentes preguntan. Él se llama Gino y ellos van y recogen la colmena. Tienen todos los aditamentos y protocolo para llevarse la colmena, los núcleos como él le dice. Pero en ese caso lo más ideal son los bomberos. Los bomberos es la primera línea. Y si hay tiempo, pues podemos llamar a personas expertas, como lo que te menciono con Gino. No, eso es otro programa para hablar cómo mueve uno un panal de abejas. Porque eso, Sí. todo tiene su conocimiento, y a mí lo que me gusta es que la gente aprenda y vea que la naturaleza es sabia y que nosotros tenemos mecanismos que son sanos, que son buenos y no la vamos a dañar. Entonces me parece importantísimo y me encanta dedicarle tiempo a estos temas. Cata, ¿tú tenías una preguntita? Sí, ¿qué es lo que hacemos los humanos para que las abejas estén pues en peligro? Digamos, Bueno. Son los venenos. Sí. ¿Cuál es nuestro labor? Bueno, Cata, pues tú sabes que el ser humano por naturaleza odia los insectos, odia a los bichos. Entonces, Sí. existen en el mercado una gran cantidad de productos para combatir. Algunos pues son a nivel industrial, pues en la agricultura a ninguno le interesa tener insectos. Por ejemplo, está la polilla, que es el gusano cogollero que ataca el cultivo del maíz, están los que atacan la papa. Entonces, claro, por ese lado de productividad, pues son una amenaza a los cultivos.
Pero en las casas también. Entonces, ¿por qué? Porque la abeja me pica, el zancudo me pica, las moscas son sucias, las cucarachas son sucias. Entonces, en el mercado existe una gran cantidad de productos insecticidas para combatir tanto afuera como adentro de la casa, ¿cierto? Y resulta que el uso desmedido de esos productos ha llevado a la disminución de las poblaciones de algunos insectos, como les conté en el caso del cultivo de maracuyá, a la extinción algunos. Y en el caso de las ciudades se nos ha convertido muy común utilizar productos casa-jardín, por ejemplo, que utilizamos en la casa, pero que también tiene afectación sobre insectos afuera. Entonces, hay insectos que nos da miedo, las arañas y las abejas, pero hay insectos que son importantísimos también, además de las abejas, como las mariquitas, por ejemplo, que también todas, al ser de amplio espectro de estos insecticidas, pues acaban con todo. Entonces, nuestra principal amenaza es esa, el uso de insecticidas, de este tipo de productos químicos que claramente tienen un efecto paralizante del insecto y luego les ocasiona la muerte. Pero también nos hemos dado cuenta, y es parte de la temática que he empezado a trabajar en la universidad, el tema de los metales por la contaminación atmosférica en las ciudades también puede tener un efecto sobre ellas. Entonces, y no solamente sobre las abejas. Entonces, por ejemplo, en la atmósfera podemos encontrar metales como plomo, ¿sí? Digamos que por la combustión de los carros llega a la atmósfera y luego esto cae y puede estar presente en el polen, puede estar presente en la miel, puede estar presente en los productos de las abejas que luego nosotros nos consumimos. Entonces, fíjate que puede ser todo un ciclo también ahí muy importante de esos efectos de contaminantes, que es en lo que trabajo principalmente, pero afecta por un lado la viabilidad, pero también nos está afectando a nosotros. Entonces, claro. Ay, esto es importantísimo tenerlo en cuenta, que cualquier afectación o como tú decías, Cris, cualquier actividad humana tiene un impacto sobre los ecosistemas y sobre la naturaleza. ¿Sí? Juan, tú estabas ahí con la manito levantada todo juicioso. Sí. Esperando mi turno, pacientemente. Bueno, es que quiero hablar acerca del tema de las abejas desde la etología. Pues te quiero preguntar también si sabes un poco al respecto. Tengo entendido que Edward Wilson, quien es un premio Nobel, descubrió muchas de sus estudios, él aún está vivo si no estoy mal, descubrió muchas cosas de la organización social de las especies a través de trabajar con hormigas, a través de trabajar con abejas, e incluso otros etólogos clásicos también ya lo estaban haciendo. Lo que en realidad me parece fantástico, impresionante y de verdad con una tecnología de avanzada, que no creo que ni siquiera nosotros la tenemos, es la forma en que las abejas realizan una especie de baile o movimientos cuando van a entrar al panal para saber a qué distancia están realizando su búsqueda de polen. Tengo entendido que lo hacen con base en el sol. ¿Sí? O sea, ubican el sol como con respecto a un ángulo y comienzan a hacer unos giros para poder tener sus coordenadas GPS de a dónde volver al otro día. Algo así, ¿sí? Sí, es cierto. Impresionante. Sí, es cierto porque, bueno, ellas, como ustedes dicen, pues tienen son insectos coloniales. No todos los insectos tienen esa característica. Los que más conocemos son las hormigas, las abejas, algunas avispas y las termitas. Y de todas, digamos que las abejas son las que se han convertido como en ese gran interrogante de, bueno, ¿cómo hace un animal tan chiquito para tener esas capacidades tan increíbles? Entonces, lo que tú dices es cierto. Wilson lo que hizo fue descubrir que toman el sol como referencia y entonces dependiendo de hacia el lado donde la abeja baila, porque realmente es un movimiento que pareciera un baile, tiene la capacidad de indicarles hacia dónde está el recurso floral, es decir, la comida, pero no solamente si es norte, este, oeste, que es impresionante, sino en cuántos kilómetros o metros está. Entonces ella llega al panal. Ellas son como las espías, como las que van primero, las exploradoras, van primero y revisan y luego vienen y le cuentan a las demás y con su baile les indican y luego van las otras. Por ejemplo, cuando se mudan pasan lo mismo, mandan las exploradoras, mira, ahí está el baile. Ay, cuando se van a mudar, mandan las exploradoras y la que encuentra el árbol más ideal
va y les cuenta con su baile de dónde está el árbol, mandan un segundo grupo de exploradoras a verificar que lo que dijo la primera es cierto, y luego cuando ya todas están convencidas se muda todo el panal. Es impresionante. Y él lo descubrió fue porque pues siguiendo a las abejas, y además de eso, pues revisando cada uno de los diferentes bailes y la capacidad que tienen ellas de transmitir a través de los zumbidos y de los movimientos. Pero sí, es algo que es increíble para un animalito de tan otro pequeño. planeta. De otro planeta. Hay algunos sí. que dicen que sí, que son de otro planeta. Yo también lo sospecho. Me encantan. Bueno, Me encanta. Ángela, Ahora, dale, Juli. y si nosotros queremos ayudar a estas abejitas, ¿cómo podríamos hacerlo desde la casa con nuestras maticas? Bueno, para poderlas ayudar, lo primero es, hay que tenerle no miedo, pero sí respeto. O sea, igual la abeja te puede picar. Algunas personas de pronto no lo saben, pero que la abeja te pique es el sacrificio más grande de la abeja en defensa, porque ella se muere después. No es como la avispa que te puede picar varias veces. La abeja te pica y se muere, ¿sí? Entonces hay que tenerle respeto, pero también hay que ayudarlas. Entonces, si una abeja se mete en tu casa, ¿sí?, lo que te recomiendo es coge un vaso de vidrio transparente, la coges con el vaso, luego le pones un pedazo de papel al otro lado del vaso y la sacas. O sea, ellas se ponen muy nerviosas, pero digamos que también, por un lado, ese respeto, pero también esa conciencia de que son organismos valiosos. Entonces no la vayas a matar de una vez, trata siempre de poderla liberar, y el vaso pues es la mejor opción. Y lo segundo es en ciudades como Bogotá, que pues por un lado nuestra cobertura vegetal va disminuyendo, ya lo verde se está perdiendo, Sí. pero tenemos la posibilidad de tener nuestras terrazas y nuestros espacios verdes, pues qué mejor que adornarlos con estos recursos florales que te van a servir, y también porque además vas a tener plantas muy lindas, con flores muy lindas, y que también pues son importantes para ellas. Entonces son de las dos maneras como que podemos ayudar principalmente a la abeja, y conociéndola, ¿no? Conociéndolas realmente. ¿Y qué plantas son como las más Bueno, apetecidas? entonces aquí vamos al tema. Entonces podemos, dependiendo de los espacios que cada uno de nosotros tengamos, podemos tener 3 tipos de plantas. Podemos tener herbáceas, que son pues plantas que no son leñosas, sino que son más que todo como lo que llamamos pastos o hierba. Podemos tener arbustos y podemos tener árboles. Lo más importante es que todos produzcan flor. Es decir, la hiedra no nos sirve porque la hiedra no produce flor. Entonces, digamos que es el primer principio. Y digamos que pues los que tengamos espacios pequeños en la casa, pues la gran mayoría son plantas herbáceas, pequeñas, no muy altas, y pues esas son las que principalmente pues vamos a hablar hoy. Pero si tú tienes un espacio grande, pues qué mejor que árboles como manzano, cerezos, duraznos, peras, ¿sí? Incluso el sauco, yo no sé, el sauco, que es el que Sí. vemos en Bogotá de las flores blancas, son árboles con flores, y en este caso el sauco también puede ayudar muchísimo. Si tienes espacios, por ejemplo, jardines exteriores, podemos tener algunos arbustos. No sé si ustedes saben cuál es la mermelada, que es un arbusto que tiene unas flores amarillas y naranjas. divino. Tradicionalmente en Bogotá. Ese, por ejemplo, es un buen arbusto que digamos que podemos tener, o por ejemplo los que llaman hibiscus, los que llaman cayenos, por ejemplo, también son buenos para las abejas, pero pues ya son un poco más grandes. Entonces, si tienes un jardín, ¿cómo se llama? Interior o exterior, en la parte de la entrada de tu casa, pues los arbustos también. Sí. Y los que no tenemos ni lo uno ni lo otro, sino un pequeño espacio, una terracita, pues entonces nos vamos con las herbáceas. Y en las herbáceas, pues tenemos de varios tipos. Podemos tener aromáticas. Las aromáticas son muy fáciles de tener en la casa. Entonces, por ejemplo, la caléndula es una de las aromáticas. Les encanta la flor de caléndula, y además tiene unos usos medicinales importantes. Pero también, por ejemplo, podemos tener salvia, podemos tener tomillo, podemos tener romero, podemos tener hinojo. Digamos que todo ese tipo de plantas que pueden ser como de aromáticas o que pueden ser de condimento, podemos tener el romero. Por ejemplo, las papas al romero son deliciosas, entonces puedes cocinar con romero. O en el cabello, el romero para fortalecer el cabello es importante. Entonces pueden tener, además de que tienes un condimento o algo que puede servir para aromáticas, pues que produce flores para las abejas. El girasol
Divino. El girasol les encanta, el azafrán les fascina, la albahaca les fascina también. Entonces son como esas plantas que podemos tener, digamos que con un segundo uso para nosotros. Pero también tenemos las ornamentales. Entonces las ornamentales, la lavanda, la además que huele muy rico y esa flor morada es preciosa. Entonces la lavanda, el geranio, ¿se acuerdan de esas que son blancas que también es muy común aquí en Bogotá que les decimos las mielecitas? Mira, ahí están muchas de esas plantas, por ejemplo. Las mielecitas también, las rosas, los anturios, pero tal vez las más importantes de estas son el diente de león y el trébol. Les fascina. El diente de león es maravilloso para ellas, es de las que más les gusta, y además crece al lado del pasto, crece de una manera muy fácil. Impresionante. El diente de león. Angelita, por ejemplo, Señora. como hay tanta ecotoxicidad por plásticos y todo eso, nosotros todavía tenemos la mala maña de tener todo en plástico. Entonces, por ejemplo, compro uno de estos 5 galones de agua en un coso de plástico. ¿Yo en eso puedo convertirlo en una matera para poner mis plantas? ¿O en una botella de esas grandes, por ejemplo, se le abre un hueco, se le pone la tierrita y puedo sembrar ahí las plantas para reutilizar este tipo de cosas? Yo no lo recomiendo precisamente por lo que tú estás señalando, Cris. Digamos que si la planta es ornamental, pues finalmente no habría efecto, pero por ejemplo, si vas a sembrar algo que vas a consumir, todavía esto está en estudio y en indagación, si es posible, porque no solamente el problema con los plásticos es los microplásticos, sino muchos de estos plásticos utilizan unos químicos que se llaman plastificantes, que pueden migrar del plástico a el agua, a los alimentos. Entonces todavía digamos que ese campo está de investigación muy necesitado. Pero entonces si vas a sembrar alguna comida, algo de comer, pues la recomendación es que no. Pero si es un geranio que finalmente pues es solamente ornamental, pues sí, en aras de reutilizar el envase. Pero yo recomendaría que sea en madera, que sea cerámica, que sean materiales más adecuados y además son biodegradables. Claro, yo no siembro muchas de esas cosas, mejor dicho, no tengo plantas acá porque a mis gatos les encanta comer y como no sé cuáles son las tóxicas para los gatos, prefiero no dejarles nada, porque es que me han regalado, ¿cómo se llaman? Me han regalado plantitas y Nala las saca. Un día encontré una planta dentro de la arenera, fue y la escondió en la arenera, la muerde, le arranca las hojas y me regalan flores, les arranca los pétalos, las hojas y a mí me da de todo. Yo, no, te vas a envenenar, no, por favor, no. Sí, eso es cierto. Hay plantas que son tóxicas para los gatos y para los perros también. Sí. Eso podría ser un tema interesante, las plantas de jardín. Ese viene para otro programa, no creas. ¿Usted cree que se salvó de volver o qué, Ángela? ¿Sabes cuál es tóxica? No sé si específicamente para gatos o perros, pero la poinsettia, por ejemplo, la de la Navidad, no para solamente y para los niños también. Entonces, si la gente es feliz con las poinsettias rojas divinas y resulta que son tóxicas. Entonces, ay, mira tú. Eso puede ser un tema interesante también. Pero entonces, ya que tocaste el tema de la comida, por ejemplo, sabes también que se puede sembrar cilantro, tomate, uchuvas, curubas, todas estas que tienen esas flores así hermosas como la curuba. Pues aquí en Bogotá es curuba, pero por ejemplo en tierra cálida, maracuyá, gulupas, granadillas, todas estas también pueden ser una opción. Y además de eso, pues produces comida en tu casa. Y como la produces tú, pues no le echas agroquímicos, sino yo me acuerdo en el colegio, no sé si todavía lo hacen en la universidad, yo creo que no, pero el colegio uno lo ponían a sembrar un frijolito y salía y uno le ponía un palito, esto se volvía divino, absoluta. Y la lenteja, o sea, cualquier grano se puede sembrar, no pone uno en agua para que se vaya blanda. La pepa de aguacate, ¿no? También. Uno puede, pero toca ponerlas es como en agua, ¿cierto? Sí, la del aguacate tienes que ponerla, le pones unos chuzitos a la pepa del aguacate para que quede flotando en el agua, que no se vaya a hundir y ahí te crece. El asunto es que después tienes que buscar dónde sembrar el árbol del aguacate, porque es que es el árbol del aguacate. pero de pronto algún amigo que tenga finca nos reciba los aguacates, pero puedes sembrar, por ejemplo,
La papa la puede sembrar también, papa criolla, papa de la otra, una matera. Uno puede encontrar en YouTube todos los diseños de materas para papa que uno las abre por debajo y puede sacar la papa. La flor de la papa les encanta a las abejas también. Entonces también pueden sembrar ustedes papa. O sea, realmente es algo muy bonito. De hecho, se llama Jardines por las Abejas. Hay muchos programas a nivel internacional que usan bombas de semillas buscando generar jardines para las abejas. Entonces, en las ciudades podemos empezar, si vamos a tener plantas que además de que nos alimenten o que nos den esa belleza de las flores y el aire limpio, pues qué mejor que ayuden a las abejas. Ay, mira qué lindo. Pues mira, vamos a pasar, en este momento vamos a saltar a un tema muy loco, a nuestro vet tip que nos mandó Miguel Ángel, nuestro veterinario. Nos mandó un vet tip muy interesante y muy bonito. Entonces yo creo que en este momento lo vamos a pasar. Ustedes me dicen allá en nuestro control si lo podemos pasar. ¿Listo? Entonces aquí los dejo con el vet tip del día. Hola, hola amigos y amigas de Generación Animal, mi nombre es Miguel Ángel, perdónenme por tenerlos tan olvidados, pero el día de hoy les voy con un vet tip súper importante, súper rápido. Vamos a hablar de una especie que no tiene muchos amigos, los ratones. Una pregunta muy común que me hacen muchas veces las personas es: doctor, ¿por qué es tan común ver ratones negros o grises en las calles y no es tan fácil ver un ratón blanco? Muy fácil, chicos. La respuesta está en algo que llamamos selección natural. ¿Por qué selección natural? Porque en vía libre, en vía silvestre, los ratones, como cualquier otra especie, necesitan camuflarse. Por eso es que, pues cuando están en el bosque, cuando están en las calles, el color oscuro, porque son nocturnos, los ayuda a mimetizarse o a camuflarse mucho mejor en el entorno. Mientras que si encontramos un ratoncito blanco, muchas especies de diferentes aves, carnívoros y demás pueden acabar con su vida muy rápido. Entonces por eso es que los ratoncitos son más fáciles de ver grises o negros que blancos en las calles. Espero que le presten mucha atención a esto de selección natural porque tiene un montón de cosas increíbles para enseñarnos. Cuídense mucho, chicos. ¡Chao! Ay, vea pues, yo no sabía eso de los ratones. Me encantan, a mí los ratones me parecen divinos, las ratas y los ratones, todo el mundo me dice, pero ¿y ahí qué cochinos? No, no son cochinos, son maravillosos, a mí me parecen, me encantan. Sí se vuelven una plaga y eso es por culpa nuestra de haber invadido sus casas. Lo mismo pasa con las abejas, al contrario de lo que está pasando con los ratones y las ratas, estamos acabando con el hábitat de nuestras abejas, de esos seres tan maravillosos que tenemos que son vida para nosotros. Angelita, recomendaciones para hacer esto en el balcón, ¿qué tan difícil es? No es muy difícil, Cris. Ahí lo importante es que definas el espacio. Acuérdense que como todas las plantas necesitan luz, entonces busquen el lugar más asoleado. Las semillas ustedes las consiguen en diferentes lugares por internet o incluso pueden pedirlas a supermercados. La tierra también se consigue, las materas también. Entonces simplemente es querer montar tu huerta. En esta huerta busca, además de lo de las abejas, ¿qué quieres? ¿Quieres comida? ¿Quieres ornamental? ¿Quieres simplemente tener un espacio agradable y bonito? Entonces escoge las plantas también para tu gusto y que además desde segunda mano pues ayude a las abejas. Y lo importante ahí es abonarlas. Entonces existen una gran cantidad de abonos que puedes hacer en tu casa con todos los desechos, por ejemplo, de tu cocina. Entonces arma una pequeña compostera con tus cáscaras de huevo, con tus cáscaras de tomate, los residuos de comida, vas haciendo un pequeño compostaje, con eso las abonas. Y también existen una gran cantidad de productos caseros que podemos hacer para combatir las plagas no deseadas, a base, por ejemplo, de ají, a base de ajo. Digamos que ese tema de la horticultura urbana y orgánica se ha trabajado muchísimo. Hay empresas incluso que te montan tu huerta en tu casa y información de cómo hacerlo de una manera amigable hay suficiente en internet. Entonces es simplemente querer hacerlo. Mira que por ejemplo ahí salían calabazas, los calabacines también de unas flores espectaculares y además se pueden comer las flores, pero pues después de que la abeja la polinice. pero mira por ejemplo eso cómo se ve de bonito. Mira que es en madera, Cris. La madera es lo mejor. Sí, yo siempre recomiendo la madera, cerámica también. Por ejemplo, la cerámica típica de Ráquira, esas materas son muy buenas. Y nada, no tenerle miedo a tener insectos en nuestra casa,
porque algunos realmente son benéficos y es simplemente saberlos manejar, tenerle respeto y saberlos manejar. Y las abejas realmente, como decías al principio, son organismos muy importantes y debemos cuidarlos. Claro, pues imagínate si no las tenemos. Tenemos más preguntas para Ángela. Yo me podría sentar horas a hablar de este tema con ella. Sí, me parece divino. Yo tengo una pregunta que me quedó cuando estuviste hablando, Angelita, de cómo tienen las abejas en la Javeriana. ¿Están sueltas? Porque tú dices que vuelan Pues, Denise, es que sueltas, sí, están sueltas. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos en la parte más retirada de la universidad, hacia la circunvalar, están los panales, están las cajas. Esas son unas cajas en las cuales están los panales de manera vertical, ahí están ellas, y ellas tienen un orificio en esa estructura, hay un hueco por donde salen ellas, y ellas están por todo el campus, en las flores recogiendo el polen y viajando, lo que te digo. Incluso aquí a mi casa, yo vivo a 2 cuadras de la universidad. Un día tenía una Gerbera así hermosa que acababa de sacar el polen, y cuando llegué me encontré a la abeja contra el vidrio, asustada, que quería salir, y cuando me acerqué tenía todas las paticas llenas del polen, y voy a mirar, ya no había polen en mi Gerbera. Entonces me estaba llevando el polen, entonces lo que hice fue sacarla, como te dije, con lo del vidrio. Pero ellas sí están sueltas y realmente lo que hacen es que tenemos una persona que está pendiente de ellas, que es la que va y saca el polen. Hay una cosa que se llama trampa de polen, entonces cuando la abeja entra, el polen se queda en esa trampa, entonces es como se recoge. Entonces todo eso tiene una ciencia detrás de eso, pero sí están ahí. Divino. De hecho, la universidad tiene un plan de educación, entonces puedes pedir la visita. Bueno, antes de la pandemia tú podías pedir la visita y te ponían los trajes especiales y te daban el recorrido por el apiario y te explicaban cómo funcionaba y todo. Pero se convierte no solamente en algo ecológico y natural muy interesante, sino también de educación ambiental muy importante para nosotros. Además de que comemos el polen y la miel, como les conté en las cafeterías de la universidad. Es espectacular. Sí, las galletas de polen son un hit. Son un hit. Pues cuando abran la universidad y si me dejan entrar al alma mater, pues yo iré a comer galletas. ¡Qué delicia! Sí, son no, muy me ricas. parece divino, es que es espectacular. Me encanta. La Nacional también tiene su apiario. Es realmente una apuesta muy interesante con esos organismos, sí, señor. ¡Wow! ¡Qué chévere! Pues bueno, a nosotros se nos va el programa rapidísimo. ¿Alguien tiene algo más que quiere preguntar? Aprovechemos a esta maravillosa mujer. Aquí yo he visto, por ejemplo, videos de perros que los pican y hacen... Porque el perro y el gato se quieren comer las abejas cuando las ven por ahí, los gatos más, imagínate, ven un insecto y les encanta cazarlo y la abejita se defiende, obviamente, ¿no? Claro, eso es cierto, pero ahí sí es complejo porque igual si la abeja entra en la casa y pues uno no se da cuenta y la mascota es la primera en aproximarse, sí hay accidentes de ese tipo, pero igual no hay que pensar que es que la abeja lo está haciendo de mala, ¿sí? No. Porque a veces la gente como que, mala abeja, no, es simplemente un accidente y estar pendiente para que en ese caso el perrito o el gato, pues cómo manejarle el tema de la picadura, pero puede pasar, sí, eso sí. Sí, es incluso cierto. En aire abierto, cuando uno nos acaba el parque también pasa eso, que está la abeja ahí en el diente del león y el perro llega ahí a olerla y ¡pin! Tenga. Pero puede pasar ese tipo de accidentes, sí, señor. Pobrecitos. Bueno, este tema es para miles de programas. Yo soy feliz hablando no soy amante de los insectos, los estudié y todo en la universidad, pero no me encantan. Sin embargo, pues los dejo ser. De hecho, yo le tengo miedo a esas polillas, las polillas negras grandototas, pánico. Y lo peor es que no hacen nada, ¿no? No hacen nada. No, y hay unas hay unas polillas, no esas negras, Cris, sino hay otras que se llaman los colibrí, las polillas como colibrí, si quieren mirarlas, porque juegan el mismo rol del colibrí en la noche. Hay plantas que abren flores en el día, pero hay plantas como el caballero de la noche, que huele tan rico que solo abre flores en la noche. Y esas polillas polinizan de noche, por ejemplo. Entonces tiene una lengua larguísima, entonces le dicen como colibrí. Y son importantes también. A mí también me producen las polillas. Sí, me dan susto. Y las arañas. No, yo esas sí las dejo ser, yo ni las miro. Ya. Mi mamá siempre me dijo, si tienen 8 patas son de buena suerte. Entonces yo les cuento las patas. Buenísimo. Y chao. Así la Steffi eso. Pero Ángela, muchísimas gracias. Siempre es un placer tenerte en nuestro programa.
y espero que te volvamos a tener otra vez porque Claro es que muy placentero sí. escucharte. Realmente muchísimas gracias, Ángela. No, a ustedes mil gracias por invitarme, me encanta. Ustedes saben que soy fan número 1 de ustedes. Y muchísimas gracias, muchas gracias, de verdad, es un gusto estar acá. Qué rico Con todo el tenerte, amor. Angelita. Sí. Juan Pablo, gracias. No, a todas, saben que realmente sí es un tema genial, espectacular. Las abejas son los seres más importantes del planeta. Sin ellos no existiríamos, la vegetación, la biodiversidad y gracias por permitirnos conocer más, por compartir con la audiencia. Realmente estoy muy feliz. Juli. Sí, muchas gracias, Ángela, por compartir tus conocimientos de las abejitas, de la toxicología. Hay muchas cosas en que aún se necesita trabajar como humanidad, pero bueno, ahí vamos de a pasitos. Muchas gracias a la audiencia, al resto del equipo de trabajo. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, mi Juli, mi Cata Gracias. linda. Angelita, qué rico tenerte. Gracias, Cris. Y de verdad que me encanta el tema. Ojalá podamos seguir hablando porque tú tienes muchísimas cosas para enseñarnos. Entonces, ojalá que podamos seguir viéndonos y que ojalá nos podamos reunir todos algún día pronto. Sí. Y gracias. Sí. Los extraño muchísimo. Bonita. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en Generación Animal. No se les olvide que estamos todos los viernes de 12 a 1 aquí en Radio Online Colombia. Nos pueden ver en Facebook Live. El programa queda colgado en YouTube de Radio Online Colombia y también tienen su propia app que es gratuita, Radio Online Colombia. No se les olvide Generación Animal los viernes de 12 a 1. Y acuérdense que pueden estar pasando una cantidad de cosas muy difíciles alrededor, que no son fáciles para nosotros, pero dentro de nosotros siempre va a brillar el sol. Y la última recomendación de este viernes maravilloso es, por favor, utilicen el tapabocas, lávense las manos y mantengan la distancia que es requerida, la distancia de 2 metros, más o menos 1,5 metros, 2 metros. Lávense las manos mínimo entre 20 y 40 segundos a menudo y utilicen bien su tapabocas cuando salgan a la calle y eviten aglomeraciones. Y salgan solo cuando es absolutamente necesario. Les deseo lo mejor. Ángela, gracias. Julián, Juan Pablo, Cata, los quiero. Feliz viernes y nos vemos el próximo viernes en Generación Animal aquí en Radio Online Colombia. Besos para todos. Chao. Chao. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal Radio Online HD, la nueva forma de ver la radio. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Un viaje a lo desconocido para descifrar lo inexplicable.